Hoy vamos a hablar de los interruptores de potencia y seccionadores de potencia de una subestación eléctrica de extra alta tensión y alta tensión. Cabe resaltar que según el RETIE, los niveles de tensión, en este caso para alta tensión, van desde 57.5 kilovoltios hasta 230 kilovoltios y para extra alta tensión son mayores a 230 kilovoltios, teniendo en cuenta que en algunos casos estos se pueden fabricar a una tensión de 34.5 kilovoltios con una frecuencia de operación de 60 Hz y con corrientes nominales que pueden estar entre los valores de 1.25 kiloamperios, 1.6 kiloamperios, 2 kiloamperios, 2.5 kiloamperios, 3.15 kiloamperios, entre otras. Empecemos. Estos interruptores de potencia poseen un valor nominal de tensión y corrientes definidos por las normas IEC, Comisión Electrotécnica Internacional, y la ANSI, Instituto Nacional Americano de Estándares. Algunas de las normas más importantes son las siguientes: IEC 60065, IEC 60060, IEC 60267, IS 60376, ANSI C 37.04, ANSI C 37.06, ANSI C 37.09, ANSI C 37.010. Estas normas y otras son las encargadas de establecer los valores de las variables eléctricas para los interruptores de potencia. También nos da los estándares de aceptación que deben de tener los interruptores de hexafluoruro de azufre, más conocidos como gas SF6. Nos indican el tipo de pruebas que se deben de hacer y los valores en las que éstas se deben de encontrar. Para los interruptores de potencia encontramos la siguiente clasificación: interruptores de gran volumen de aceite o tipo tanque muerto, interruptores de pequeño volumen de aceite o tipo tanque vivo, interruptores neumáticos, interruptores de vacío, interruptores de hexafluoruro de azufre, más conocido como gas SF6. Pero primero debemos de saber qué es un interruptor de potencia. Este es un dispositivo electromecánico cuya función principal es la de conectar y desconectar circuitos eléctricos bajo condiciones normales o de falla. Adicionalmente, se debe considerar que los interruptores deben tener también la capacidad de efectuar recierres cuando sea una función requerida por el sistema. Una cualidad muy importante de estos interruptores es el mecanismo de operación, donde nos encontramos con tres formas diferentes. Está el de sistema de resortes, donde la energía se almacena en resortes y se requiere de un motor para poder cargar el mismo. El neumático, donde la energía se almacena en aire comprimido y este requiere de un motor compresor para poder mantener la presión constante dentro de él. Y por último, el hidráulico, donde la energía se almacena en aceite a presión y este requiere de una bomba para así poder mantener la presión interna del aceite. Sabiendo esto, entraremos a mirar cada uno de los interruptores más a fondo. El interruptor de gran volumen de aceite, o más conocido como de tanque muerto, nos indica que el interruptor y todos sus accesorios se encuentran al potencial de tierra, ya que la fuente externa y conexiones a la carga se hacen por medio de boquillas convencionales. Las partes fundamentales de estos interruptores son tanque o recipiente,
boquillas y contactos fijos, conectores, elementos de conexión al circuito, vástago y contactos móviles, aceite de refrigeración. Las características más importantes de este tipo de interruptor son: tiene un transformador de corriente con núcleo toroidal en los aisladores pasantes y además cuenta con un diseño compacto. El corte de corrientes de cortocircuito de alta intensidad hasta 63 kiloamperios con una cámara de interrupción. Bajo centro de gravedad, elevada resistencia antisísmica. Los componentes encapsulados garantizan la máxima disponibilidad con necesidades mínimas de mantenimiento. No sobra decir que este tipo de interruptores son utilizados para tensiones que van entre los 110 kilovoltios y 220 kilovoltios. Ahora, el interruptor de pequeño volumen de aceite, o más conocido como de tipo tanque vivo, es un dispositivo cuya función es la de interrumpir y restablecer la continuidad en un circuito eléctrico. Si la operación de apertura o de cierre la efectúa con carga, o sea, con corriente nominal, o con corriente de cortocircuito, en caso de alguna perturbación, el interruptor recibe el nombre de disyuntor. Sus partes metálicas y de porcelana que contienen el mecanismo de interrupción se encuentran montadas sobre columnas de porcelana aislante y estas, por lo tanto, al potencial de línea. Estos pueden ser accionados de forma tripolar, tres fases con un solo mecanismo, o de forma unitripolar. Cada fase cuenta con un mecanismo de accionamiento, lo cual permite la apertura solo de una de las fases sin perder la sincronización. Los tipos de accionamiento dependen mucho del nivel de tensión del equipo. Seguimos con los interruptores neumáticos. El funcionamiento de estos interruptores consiste en que cuando la energía del arco eléctrico se presenta, esta es disipada inyectándole una fuerte presión de aire comprimido. Estos los podemos identificar visualmente por la presencia de un equipo compresor y un estanque acumulador de gran volumen. Para los interruptores de potencia al vacío, es bueno saber que los mejores conductores de la electricidad son aquellos materiales que ofrecen la mayoría de electrones libres, y por el contrario, los mejores aisladores o dieléctricos ofrecen el mínimo número de electrones libres, debido a que el vacío constituye una ausencia de cualquier sustancia y por lo tanto, en teoría, representan un muy buen dieléctrico. Para los interruptores de potencia de hexafluoruro de azufre o gas SF6, estos representan una gran solución ventajosa, funcional y económica. Debido a sus componentes, los podemos encontrar con una cámara sencilla de hasta 245 kilovoltios a 50 kiloamperios, dos cámaras y columnas sencillas entre 245 y 550 kilovoltios a 63 kiloamperios, o con cuatro cámaras y dos columnas de hasta 800 kilovoltios y 63 kiloamperios. Además de esto, cada polo de un interruptor consiste en ya sea de una, dos o cuatro cámaras interruptivas arregladas en serie. A estos interruptores se les deben de realizar ciertas pruebas para poder entrar en funcionamiento. Pero ¿qué tipo de pruebas se les debe de realizar? Pruebas de factor de potencia, pruebas de resistencia de aislamiento, pruebas de resistencia de contactos,
Pruebas de tipos de cierre y apertura y simultaneidad de contactos. Pruebas de pureza al gas SF6 y dentro de esta encontramos otras tres. Pruebas de punto de rocío al gas SF6. Pruebas dieléctricas de cámaras en vacío o en gas SF6. Pruebas a unidades de disparo y relevadores de protección. Ahora conozcámoslas un poco mejor. Se empieza haciendo la prueba de factor de potencia. Al efectuar esta prueba, se debe realizar con el interruptor en la posición de abierto y los valores máximos permitidos para las pérdidas que éste debe de arrojar son 50 milivatios. Allí se deben intervenir las boquillas o soportes aislantes y los otros materiales que forman parte del aislamiento, como lo son aceite, aislante, gas SF6, vacío, entre otros. Las pérdidas dieléctricas de los aislamientos no son las mismas estando el interruptor abierto que cerrado, porque intervienen diferentes aislamientos. Con el interruptor cerrado intervienen las pérdidas en boquillas y de otros aislamientos auxiliares. Con el interruptor abierto intervienen las pérdidas en boquillas y en el aceite aislante. Esto es para el caso de interruptores de gran volumen de aceite. Para realizar esta prueba se recomienda limpiar la porcelana de las boquillas quitando el exceso de polvo. Conectar al tanque la tierra del medidor. Procurar efectuar la prueba cuando la humedad relativa sea menor al 75%. A continuación se mostrarán algunos tipos de conexiones. Conexiones para realizar la prueba a interruptor tipo tanque muerto. Conexiones para realizar la prueba a interruptor tipo tanque vivo. Conexiones para realizar la prueba a interruptor tipo vacío o tipo de gas SF6. Prueba de resistencia de aislamiento. La idea es verificar que los aislamientos de los interruptores bajo prueba cumplen con la resistencia mínima soportable bajo la operación a la que serán sometidos, así como de comprobar la no inadecuada conexión entre sus contactos y tierra. En los interruptores de gran volumen de aceite se tienen elementos aislantes de materiales higroscópicos, como son el aceite, la barra de operación y algunos otros que intervienen en el soporte de las cámaras de arqueo. También la carbonización del aceite causada por las operaciones del interruptor y la extinción del arco eléctrico ocasionan contaminación de estos elementos y por consiguiente una reducción en la resistencia del aislamiento. Esta prueba se debe de realizar con el interruptor en la posición abierto y el valor mínimo permitido son 100.000 megaohmios. Para realizar esta prueba se recomienda limpiar perfectamente la porcelana de las boquillas quitando el exceso de polvo, humedad o agentes contaminantes. Conectar al tanque la tierra del medidor. Procurar efectuar la prueba cuando la humedad relativa sea menor al 75% y evitar que los rayos del sol incidan directamente en la carátula del equipo de prueba a fin de evitar afectación de lecturas y daños en el equipo de prueba. A continuación se mostrarán algunos tipos de conexiones. Conexiones para realizar la prueba al interruptor tipo tanque muerto. Conexiones para realizar la prueba
al interruptor tipo tanque vivo. Conexiones para realizar la prueba al interruptor tipo vacío o tipo de gas SF6. Prueba de resistencia de contactos. Esta prueba se debe realizar con el interruptor en la posición cerrado y el valor permitido de esta medición está entre los 30 microohmios y los 100 microohmios. Los puntos con alta resistencia en partes de conducción originan caídas de voltaje, generación de calor y pérdidas de potencia. Esta prueba se realiza en circuitos donde existen puntos de contacto a presión o deslizables, como es en el caso en todos los interruptores de potencia. Para medir la resistencia de contactos existen diferentes equipos y diferentes rangos de medición según los niveles de tensión al que éste vaya a trabajar. Para realizar esta prueba se recomienda que el equipo bajo prueba esté desenergizado. Además, se debe de aislar en lo posible la inducción electromagnética, ya que ésta produce errores en la medición y puede dañar el equipo de prueba. También se deben limpiar perfectamente los conectores donde se van a colocar las terminales del equipo de prueba para que no afecten la medición. A continuación, se mostrarán algunos tipos de conexiones. Conexión para realizar la prueba a interruptor tipo tanque muerto. Conexiones para realizar la prueba a interruptor tipo tanque vivo. Conexiones para realizar la prueba a interruptor tipo vacío o tipo de gas SF6. Pruebas de tiempo de cierre y apertura y simultaneidad de contactos. El objetivo de esta prueba es la determinación de los tiempos de interrupción de los interruptores de potencia en sus diferentes formas de maniobra, así como la verificación del sincronismo de sus polos o fases. En esta prueba se toman dos valores de tiempos diferentes: el tiempo de apertura, que es medido desde el instante en que se energiza la bobina de disparo hasta el instante en que los contactos de arqueo sean separados. Este tiempo no puede ser mayor a 50 milisegundos y debe de tener un sincronismo máximo de 2 milisegundos. Y el segundo es para el cierre, donde el intervalo de tiempo es medido desde el instante en que se energiza la bobina de cierre hasta el instante en que se tocan los contactos primarios de arqueo en todos los polos. Este debe tener un tiempo máximo de 120 milisegundos con un sincronismo máximo de 3 milisegundos. Para realizar esta prueba se recomienda librar al interruptor completamente, asegurándose que las cuchillas seccionadoras respectivas se encuentran en posición abierto. Se deben limpiar muy bien las terminales del interruptor donde se conectarán las terminales del equipo de prueba. A continuación se mostrarán algunos tipos de conexiones. Conexiones para realizar la prueba a interruptor tipo tanque muerto. Conexiones para realizar la prueba a interruptor tipo tanque vivo. Prueba de pureza al gas SF6. Regularmente, la medición de la composición química del gas en un interruptor automático es necesario asegurarse de que los contaminantes estén dentro de las tolerancias permitidas. Esta prueba nos permite verificar el grado de pureza del gas SF6 y así evitar daños por una inadecuada extinción del arco debido a la degradación del gas.
Para diagnosticar la calidad del gas aislante se analizan sobre todo los tres parámetros más determinantes, que son la humedad, la pureza y la concentración de productos de descomposición. Esta prueba se debe aplicar en todos los interruptores que funcionen con este tipo de gas. Otras pruebas al gas SF6. Prueba de punto de rocío. El punto de rocío de un gas es, por definición, la temperatura a la cual la humedad presente, vapor de agua contenido en el gas, comienza a condensarse sobre la superficie en contacto con el gas. Con base en este valor, se puede determinar sobre un volumen conocido la cantidad total de agua contenida en él, así como su humedad relativa. La cantidad de agua en el papel se determina como una función de la humedad relativa del gas con el cual está en contacto cuando está expuesto, hasta alcanzar condiciones de equilibrio entre sus respectivas humedades. En la actualidad existe la suficiente experiencia como para decir que la técnica de determinación de humedad por este método es adecuada y con suficiente precisión. El procedimiento general consiste en llenar el interruptor con un gas SF6 de tal manera que, al cabo de un cierto tiempo, en el cual se alcance el estado de equilibrio en humedad, se mide el punto de rocío del gas y con este valor poder determinar la humedad residual en los aislamientos. Pruebas dieléctricas de cámaras en vacío o en SF6. Para interruptores de potencia con cámaras de extinción de arco en vacío o en SF6, se recomienda realizar la prueba de rigidez dieléctrica aplicando ya sea alta tensión en corriente alterna o en corriente directa. Con esta prueba es posible verificar el estado de las cámaras en cuanto a su hermeticidad y estado del medio de extinción de arco, debiéndose consultar el manual de fabricante correspondiente para todo lo relativo a niveles de voltaje y duración de la prueba. Pruebas a unidades de disparo y relevadores de protección. Los relevadores de protección y unidades de control son dispositivos para vigilar el funcionamiento de los equipos eléctricos principales y auxiliares, los cuales, al detectar una condición anormal de operación, envían señales de alarma para que se tomen medidas correctivas o de disparo para aislar el equipo en problemas y evitar daños mayores. Las pruebas que se realizan a los relevadores de protección son para comprobar su funcionamiento y garantizar su confiabilidad durante su operación. Para realizar alguna de estas pruebas se recomienda librar al interruptor completamente, asegurándose que las cuchillas seccionadoras respectivas se encuentran en posición abierta. Se recomienda en lo posible aplicar el potencial únicamente a las cámaras, sin que intervengan en el circuito de prueba las boquillas y soportes aislantes del interruptor. Se deben limpiar muy bien las terminales del interruptor donde se conectarán las terminales del equipo de prueba. Y estas pruebas solo se recomiendan para puesta en servicio de los interruptores. A continuación, se mostrará la conexión para realizar la prueba a interruptor tipo vacío o tipo de gas SF6. Conexiones para realizar la prueba a interruptor tipo vacío o tipo de gas SF6. Habiendo hablado de cada uno de los interruptores, es bueno saber entonces que uno de los problemas más comunes en estos son los arcos eléctricos. ¿Pero qué es un arco eléctrico? Un arco eléctrico es una descarga continuada entre dos conductores separados ligeramente, por donde transita la corriente eléctrica. Al hacerse conductor el gas o el aire comprendido entre los mismos, este arco eléctrico surge gracias a la perforación dieléctrica entre los dos electrodos. Estos arcos eléctricos tienen una propiedad física, y es que al separarse los contactos,
Uno en el cátodo emite electrones y el otro en el ánodo es el que los recibe. Si dicho arco se estanca, pueden aparecer vapores metálicos y es ahí, con estos vapores y el gas ambiente, se ionizarán produciendo el mismo. Las causas más sobresalientes en los arcos eléctricos se dan porque se produzcan fallas en los equipos, se realicen procedimientos de trabajo inadecuados o hayan fallas en el aislamiento. Pero, ¿qué ventajas y desventajas posee cada uno de estos interruptores? Empecemos por el interruptor tipo tanque muerto. Ventajas: posee una construcción sencilla y tiene una alta capacidad de ruptura. Desventajas: posibilidad de incendio o explosión, necesidad de inspección periódica de la calidad y cantidad de aceite en el estanque. Ocupan una gran cantidad de aceite mineral de alto costo. No pueden usarse en interiores. Son muy grandes y pesados. Ventajas de un interruptor tipo tanque muerto: usan una menor cantidad de aceite, poseen un menor tamaño y peso en comparación a los de gran volumen de aceite. Desventajas: peligro de incendio y explosión. Requieren un mantenimiento frecuente y reemplazos periódicos de aceite. Ventajas del interruptor neumático: no hay riesgo de incendio o explosión. Operación muy rápida. Tiene menor peso comparado con los demás interruptores. Alta capacidad de ruptura. Menor daño en los contactos. Puede emplearse en sistemas con reconexión automática. Desventajas: poseen una compleja instalación debido a la red de aire comprimido que incluye el motor compresor. Tienen un costo elevado. Ventajas del interruptor en vacío: tienen una larga vida sin mantenimiento, alguno debido a su hermetismo en la cámara de interrupción. Son muy rápidos para extinguir el arco eléctrico. La vida mecánica del interruptor asciende a 200.000 operaciones en vacío. Algunos de los fabricantes garantizan una vida sellada de al menos unos 20 años. El interruptor no se ve afectado en su funcionamiento por variaciones bruscas de la intensidad de corriente. Poca tasa de recuperación dieléctrica muy elevada, lo cual le capacita para desconectar fallas muy severas. Desventajas: tienen un costo elevado. Seccionadores. Un seccionador es un dispositivo de maniobra sin poder de corte, es decir, que no se debe operar con carga, cuya función es interrumpir un circuito de manera visible. Si operamos el seccionador con carga, este generará un arco debido a los elementos inductivos y capacitivos que posee la carga. Este aparato puede operarse de manera manual o automática. De manera manual es simplemente accionar una palanca hasta el punto en el que de manera mecánica se cierran los contactos. Por su parte, la manera autómata es a través de un motor y de un sistema de control. Su principal uso es el de precisamente seccionar o dividir las partes de una subestación, con el fin de establecer conducción por un módulo de línea diferente o simplemente para labores de mantenimiento. Sea cual sea la configuración de dichos seccionadores, se debe garantizar la observación clara del aislamiento de aire para lo que están hechos. En la imagen se observan los seccionadores de la subestación Bacatá, una de las más grandes del país, con un patio de 115 kV y otro de 500 kV, ubicada en Tenjo, Cundinamarca. Se puede observar el barraje en la parte superior, que está compuesto de conductor desnudo. Tipos de seccionadores. Aquí se observa un seccionador del tipo columnas giratorias por polo, a una tensión de 115 kV. Ahora se mencionan los tipos de seccionadores: cuchillas giratorias y cuchillas deslizantes. Estos dos tipos de seccionadores son usados especialmente en media y baja tensión, puesto que están diseñados para operar en recintos cerrados. Por consiguiente, su tensión nominal puede ser hasta de máximo 13,2 kV y una corriente nominal de 630 amperios. Para nuestro video no se va a centrar en ese tipo de seccionadores, debido a que, como se especificó al principio del video, nos enfocaremos en los seccionadores e interruptores de alta y extra alta tensión en Colombia. Aquí se muestra la imagen de un módulo de línea de 500 kV. Columnas giratorias.
Este tipo de seccionador, a diferencia de los dos mencionados anteriormente, se puede usar en intemperie y opera en alta y extra alta tensión, con tensiones de servicio de 33 kV y 220 kV. Dentro de este tipo de seccionador se pueden destacar de dos clases: columna giratoria central y columnas giratorias por polo. Columna giratoria central. Este tipo especial de seccionador se caracteriza por tener una columna central aislante, que puede girar para establecer dos puntos de conexión. Los contactos por su parte se encuentran fijos, a ambos lados de la barra giratoria. Este tipo de seccionador cuenta con seguridad en caso de que por accidente se accione un falso mando, teniendo un enclavamiento electromecánico. Su tensión de servicio está entre 13,2 kV y 245 kV. Su corriente nominal está entre 630 amperios hasta 1250 amperios. Columnas giratorias por polo. Este tipo de seccionador, por supuesto, también tiene uso en subestaciones de alta tensión, para uso a la intemperie. Su funcionamiento es parecido al de columna giratoria central, pero en este caso los contactos son los que se mueven, estableciendo la conexión en el final de su desplazamiento radial. Las especificaciones técnicas de estos equipos, en cuanto a tensión, de hasta 245 kV y en cuanto a corriente, desde 800 amperios hasta 2 kA. Estos seccionadores pueden operarse de manera manual, con palancas o con aire comprimido, también de manera automática, siendo de manera remota mediante motores. Seccionador tipo pantógrafo. Este tipo de seccionador se utiliza para unir las líneas con barras, en los casos en los cuales están a un nivel diferente y están cruzadas. Este seccionador se utiliza cuando se tiene el nivel de tensión más alta y se demanda más corriente. Cada pantógrafo está equipado de 4 brazos de aluminio para asegurar una construcción rígida para un rango de corriente de cortocircuito muy elevado. Los contactos principales están fabricados en cobre. Se llaman pantógrafo debido a su forma retráctil, en forma de tijeras, y aprovecha su geometría para extenderse y alcanzar el nivel deseado. Cada fase está en una columna aislante separada de las otras. Estos seccionadores tienen una tensión de servicio entre 132 kV y 550 kV y con corrientes entre 800 y 3150 amperios. Seccionador tipo semipantógrafo. Es un tipo de seccionador cuya característica principal es que puede moverse de manera vertical, reduciendo espacio en la subestación. Este seccionador también se utiliza cuando se requiere condiciones exigentes de tensión y corriente. Es un seccionador muy seguro, puede abrir o cerrarse incluso cuando las condiciones de la naturaleza sean adversas. Este se utiliza o es más conveniente para seccionar una salida de línea con tensiones nominales de 362 kV hasta 550 kV y en cuanto a corriente desde 2500 amperios hasta 4000 amperios. En estas imágenes se muestra un seccionador tipo semipantógrafo en un patio de 500 kV. Puede observarse en la parte izquierda el brazo que establecerá el contacto. En la parte derecha los anillos que se observan se llaman descargadores. El brazo se moverá hasta extenderse por completo, a manera de una articulación, hasta establecer el contacto para establecer conductividad de energía de la parte izquierda a la parte derecha. Mando para los seccionadores. El tipo de mando, como se mencionó anteriormente, puede ser manual y automático. El mando manual se subdivide en mando por pértiga y mando mecánico a distancia. A su vez, el mando mecánico puede ser por mecanismos de biela y manivela, por árbol y transmisión y por cadena y piñones. Y de manera automática, que es mediante un motor eléctrico, mediante bomba hidráulica y bomba neumática. Los mandos automáticos son los más usados en alta y extra alta tensión, por su confiabilidad y seguridad. De fondo se puede observar una celda en la casa de control de una subestación eléctrica, que muestra diferentes variables en la pantalla. Variables de la línea, el estado de la subestación, también puede mostrar los armónicos de la red, factor de potencia y todas las corrientes y tensiones, teniendo los datos de los módulos de línea donde están abiertos o cerrados los seccionadores e interruptores. A continuación, se mostrarán algunas imágenes de cómo se realizan las pruebas, los equipos utilizados y los datos obtenidos para un interruptor monopolar. Aquí se observa la placa característica de un interruptor de 240 kV.
instalado en una subestación del Pozo Petrolero de Campos Rubiales. En la placa se puede observar la referencia de un interruptor ABB. Si leemos la información aquí plasmada, se puede observar a la izquierda los datos más relevantes, que serían la tensión nominal, que para este caso es de 245 kV, los niveles de aislamiento, que son 3, al impulso tipo rayo de 1050 kV, al impulso de maniobra y a frecuencia industrial de 460 kV. Por otra parte, se puede ver la frecuencia nominal de 60 Hz, la corriente nominal de 1600 amperios, la presión del gas SF6, el volumen del polo por litros, que son 155 litros. De la parte izquierda se observa el poder de corte de 40 kiloamperios, poder de cierre de 104 kiloamperios y su año de fabricación, tan solo por mencionar los datos más relevantes. En las siguientes imágenes se observarán los equipos que convencionalmente se utilizan en las pruebas. Aquí se puede ver un transductor de la marca Omicron, que facilita la medida en los bornes del interruptor, realizando una conversión de variables eléctricas. Ahora se muestra un equipo de la marca Omicron, con referencia a Sibano 500. Para este caso, cuya función es recrear el estado estacionario del interruptor y la condición de falla del mismo, simulando las tensiones y las corrientes cercanas o equivalentes a las nominales, arrojando datos valiosos de tiempo, apertura y cierre, resistencia de contactos y pruebas en los motores, entre otras. Estas pruebas son de vital importancia para obtener el estado del interruptor, ya sea nuevo o recién instalado, o para un equipo que lleve tiempo de uso. Las pruebas eléctricas a los seccionadores. Estas se dividen en dos: pruebas de fábrica y pruebas de rutina. Las pruebas de fábrica tienen por objeto verificar las características de los aparatos, sus dispositivos de comando y sus equipos auxiliares. Cada tipo de seccionador debe cumplir con las especificaciones de fábrica. Para esto se prevé estas pruebas. Los seccionadores están regidos mediante la norma IS 60129 y cada uno de los ensayos se contemplan uno por uno en la norma IS 60694. Los ensayos pertinentes son los siguientes: ensayos para verificar el poder de cierre en cortocircuito de los seccionadores, ensayos para verificar el funcionamiento y la resistencia mecánica, ensayos para verificar el funcionamiento en condiciones severas, ensayos para verificar el funcionamiento a las temperaturas mínimas y máximas del aire en el ambiente. Los ensayos se pueden agrupar en 4 grandes grupos: ensayo dieléctrico de los circuitos principales, auxiliares y de comando, medida de la resistencia del circuito principal, ensayos de corriente de corta duración y al valor de cresta de la corriente admisible, ensayos del grado de protección mecánica de la caja de comando. Las pruebas de rutina. Estas pruebas son hechas en campo, es decir, una vez el seccionador ya está instalado, se realizan los siguientes ensayos con la ayuda del equipo adecuado, además de recrear las tensiones y corrientes nominales. Ensayos dieléctricos del circuito principal, ensayos dieléctricos del circuito auxiliar y de comando, medición de la resistencia del circuito principal, ensayo de funcionamiento mecánico. A continuación se muestran los datos obtenidos para un ejemplo de pruebas realizadas a interruptores de potencia. Después de realizar las pruebas al interruptor, una vez instalado y en servicio, por cortesía de una empresa de ingeniería con especialidad en pruebas, obtuvimos el siguiente informe, donde se muestra la referencia del interruptor, la marca y la fecha. Estas pruebas fueron realizadas a un interruptor de potencia en una subestación de 230 kV. En esta imagen se muestra la especificación de todas las pruebas que se realizan. Las dos pruebas de resistencia según normatividad a 100 y 50 amperios. El cierre tripolar, apertura, cierre, pruebas a los motores, las tensiones mínimas y las corrientes de disparo, los tiempos. En la parte derecha se especifica si la prueba se hizo manual o automática y si está o no aprobada. Aquí se especifica la información de los instrumentos de prueba, que como se mencionaba anteriormente es un Sibano 500, con transductores de referencia CB-MC2, ambos de marca Omicron. En este caso, primero se inyectará la corriente de 50 amperios DC
Para este caso, el dato de temperatura es de 29 grados Celsius. En la tabla de la parte inferior se muestran los datos obtenidos en la prueba con los datos de corriente y tensión por fase. El dato de mayor relevancia para la prueba, que es la resistencia de contactos, que como se puede ver es del orden de los microohmios, en promedio de 41 microohmios. Se puede visualizar que está aprobado debido a que en la norma se especifica que debe ser menor de 50 microohmios. Ahora se muestra la prueba de resistencia de contactos para una corriente de inyección de 100 amperios, con una temperatura en el ambiente de 31 grados Celsius. Aquí también se especifica la corriente y la tensión por fase. Como se puede observar, la resistencia de los contactos tiende al mismo valor que el mencionado anteriormente y aprobado manualmente. Por tanto, las dos pruebas de 100 y 50 amperios tienden al mismo valor de resistencia de contactos. La corriente de inyección es en corriente directa. Otra de las pruebas que se puede visualizar en el informe es la del cierre tripolar, es decir, se cierra el interruptor con los tres polos al tiempo, alimentando la bobina con 125 voltios DC y una corriente de prueba de 100 amperios. Dicha prueba nos arroja los siguientes datos gráficos, teniendo en la parte superior en colores rojo, amarillo y azul representadas las tres fases. En la parte inferior se ve la gráfica de comportamiento de la corriente en la bobina, en color verde. Se ve que tiene un pico antes de cerrarse el circuito, venciendo la inercia del émbolo del contacto en el interruptor, y finalmente cerrando los contactos permitiendo la conductividad de energía en las tres fases. En esta imagen se pueden ver los datos de funcionamiento por fase en milisegundos, siendo la fase A la que más se tarda en cerrarse. En la casilla que dice sincronización de cierre es la discrepancia en promedio de tiempo entre la fase que más se demoró en cerrarse y la que menos se demoró. También se puede ver que está aprobado. La corriente pico para la cual se cerró se observa en la parte inferior. Para el caso de las pruebas realizadas a los motores, se tiene en esta imagen la información de los equipos de medida, los datos del motor y los datos de prueba. Se alimentará con una tensión de 125 voltios DC. En esta imagen se muestran claramente los datos obtenidos. La función del motor es cargar un resorte de tal manera que esté listo para liberar toda la energía de manera rápida, para evitar en menor medida los daños en la instalación, en caso de falla, es decir, desenergizar la instalación en el menor tiempo posible. Aquí se muestra la gráfica de corriente versus tiempo, teniendo en un principio el transitorio del motor y luego la estabilización hasta su desenergización, cuando el resorte está cargado. En la parte inferior se muestra la corriente de irrupción y el tiempo de carga es de 6,18 segundos. En este caso se muestra que está aprobado. De esta manera se realizan las pruebas a los motores por fase. Por último, se mostrará una prueba de comparación entre la apertura y el cierre del interruptor. Como siempre, se muestra la tabla de información de los equipos de prueba. Luego la tensión de prueba será de 125 voltios DC y la corriente de prueba de 100 amperios. Entonces se obtiene la siguiente información, teniendo nuevamente en la parte superior las tres fases y en la parte inferior las gráficas de la corriente en la bobina por fase, notándose de manera significativa que es más rápida la apertura que el cierre. Con esto finalizamos el ejemplo de la manera en que se hacen las pruebas a los interruptores. En las siguientes imágenes podemos observar la simbología con la cual se representan los interruptores de potencia y seccionadores de potencia para extra alta tensión y alta tensión. Ahora veremos unos videos donde podremos observar la apertura y cierre de varios tipos de seccionadores y el control de un interruptor.
Perfeito, vídeo. Los interruptores de potencia permiten controlar el flujo de energía conectando y desconectando corrientes de forma segura en todos los niveles de tensión de la red eléctrica. En la posición abierta, tienen que garantizar el aislamiento en la distancia de conmutación entre fases y a tierra. En la posición cerrada, tienen que permitir que fluya la energía con pérdidas mínimas. Tienen que ser capaces de interrumpir fiablemente corrientes de cortocircuito sin que ellos mismos o los equipos adyacentes sufran daños, incluso tras una prolongada inactividad. Se usan diferentes tecnologías para los interruptores de potencia, dependiendo del nivel de tensión, la aplicación y la antigüedad de su diseño. La interrupción de la corriente tiene lugar en las cámaras de corte que contienen aire, aceite, SF6 o vacío. Los interruptores de potencia pueden utilizar sistemas de contactos múltiples que constan de contactos principales y contactos de arco. Los contactos principales permiten que la corriente de funcionamiento fluya con pérdidas mínimas, mientras que los contactos de arco pueden cortar corrientes de cortocircuito con una mínima erosión por el arco. Por lo general, el elemento de corte se acciona mecánicamente mediante un sistema de energía almacenada. La energía que abre y cierra los contactos se almacena generalmente en un dispositivo o sistema de muelle, hidráulico o neumático. La energía almacenada se libera mediante una señal de comando de disparo o de cierre. La señal de comando activa las bobinas de disparo y de cierre, liberando el mecanismo de accionamiento para la operación de apertura y cierre. La cámara de corte y el accionamiento mecánico son los principales componentes sujetos a desgaste y envejecimiento. El estrés térmico de las corrientes de carga puede causar corrosión y oxidación, y la interrupción de corrientes de cortocircuito erosiona el sistema de contactos. Las tensiones medioambientales como la temperatura, la humedad o la contaminación afectan a las superficies de los cojinetes y articulaciones del accionamiento. Los componentes auxiliares, como las bornas, también están sujetos a envejecimiento por estrés eléctrico. Para garantizar el correcto funcionamiento de un interruptor de potencia durante su vida útil, se realizan pruebas de diagnóstico como la de resistencia, sincronismo, mínima tensión de arranque, carrera y factor de potencia. Con objeto de lograr las mejores condiciones de seguridad para el técnico de pruebas, el interruptor de potencia debe estar conectado a tierra en ambos lados durante la mayor parte de estas pruebas. La primera prueba realizada generalmente en un interruptor de potencia es la de resistencia estática de contactos en la posición cerrada. La resistencia estática de contactos se determina mediante la inyección de una corriente continua alta mientras se mide la tensión, a través de un conjunto independiente de cables. Un análisis de los tiempos de apertura y cierre de los contactos del interruptor de potencia puede validar el desempeño mecánico. Las diferencias entre los contactos y fases individuales deben estar dentro de unos límites definidos. La comparación de estos resultados
con los datos de fábrica o de mediciones anteriores, puede revelar tendencias. El registro de las corrientes de la bobina de disparo y de cierre da una indicación de su estado mecánico y eléctrico, así como del estado de la palanca de desbloqueo. También suele medirse la tensión mínima, conocida como mínima tensión de arranque, necesaria para abrir y cerrar el interruptor de potencia para asegurarse de que todavía puede funcionar en caso de que la alimentación de corriente continua sea débil. Si el interruptor está equipado con un sistema de contactos múltiples, la medición de la resistencia dinámica durante la apertura y cierre indicará el desgaste del contacto de arco. Además, si se registra la curva de carrera del interruptor de potencia, se pueden evaluar parámetros mecánicos como la velocidad, la carrera total, la aceleración, la sobrecarrera y el rebote. Mediante estas mediciones, el operador de la subestación puede comprobar si el equipo está en buenas condiciones de funcionamiento o puede iniciar actividades de mantenimiento.